Bienvenidos una vez más a su canal Estudiarte. El día de hoy vamos a realizar las actividades presupuestadas para la semana 8 de los días lunes 20 a jueves 23. Así que comenzamos. Bienvenidos. Dentro de nuestro cronograma para el día lunes, la actividad 1 indicaba que teníamos que realizar una lectura. Esta lectura es el futuro de la tecnología para el bienestar. Una vez de que usted realice esta lectura, usted va a responder las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué te propone el título del texto? Bueno, lo que está en rojo son lo que nosotros hemos creído conveniente responder, mas sin embargo ustedes pueden revisar la lectura y pueden coincidir o no con estas respuestas. Por temas de tiempo no lo voy a leer, pero en la descripción del video va a quedar el archivo como semana 8, actividades resueltas para que ustedes puedan ayudarse. La actividad 2 indica que tenemos que realizar la lectura sobre el crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales. Asimismo, la temática es similar a la actividad 1, en la cual tenemos que responder las siguientes preguntas. La actividad 2, que se debe realizar también el lunes, indica que tenemos que realizar la lectura del crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales, y una vez de que nosotros realizamos esta lectura, vamos a responder las siguientes preguntas planteadas. Entre las preguntas que están, indica cómo influyen los hábitos de adquisición de productos que tenemos los seres humanos en la disponibilidad de recursos naturales del planeta. Asimismo, como les indiqué, las letras en rojo son las respuestas que nosotros hemos considerado pertinentes hacerlas. Pueden coincidir o no, ustedes pueden revisarlo en la descripción del video y pueden guiarse o plantear sus propias respuestas. Para el día martes 21 de julio está presupuestada la actividad número 3, que indica leer sobre la felicidad de la ciudadanía. A diferencia de las dos actividades previas, esta actividad no se tiene que responder ningún cuestionario. Así que pasamos a la actividad 4. La actividad 4 indica que tenemos que hacer la lectura del mismo número, es decir, satisfacción de necesidades de los seres humanos y la felicidad. Esta lectura es más comprensiva y aquí va más de la mano con el área de matemáticas, en el cual nosotros tenemos que, después de leer brevemente este párrafo y esta tabla que ustedes ven en la pantalla, vamos a tener que resolver algunas propuestas. De acuerdo a lo que ustedes ven en la pantalla, la tabla es la misma que vimos hace un momento y nos pide lo siguiente: identificar el crecimiento poblacional entre los años 2001 y 2010 según la tabla 2. Entonces nosotros vamos a recoger estos datos. Nosotros vamos a recoger estos datos que están en verde. Entonces podemos ver que en el 2001 la población era de 12.156.608 personas para el Ecuador y para el 2010 fue de 14.483.499. Asimismo se detallan las tasas incrementales intercesales, las cuales son 2,05% y 1,95% respectivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La fórmula que ustedes ven en el recuadro azul indica un valor del último año menos un valor del año anterior. En este caso, reemplazando los datos, ustedes pueden tener que el valor del último año, en este caso estamos hablando del periodo 2010, era de 14.483.499 personas, y el valor del año anterior era de 12.156.608 personas. Haciendo la resta, nos queda que tenemos un incremento de población de 2.326.891 personas. Por lo tanto, el incremento es ese número. Y hemos respondido la primera cuestión. La siguiente cuestión nos indica que debemos determinar la función de la recta de crecimiento de población entre esos dos años, 2001 y 2010. Y la gráfica de dicha función. Para nosotros poder realizar esto, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de la recta de la forma y es igual a mx más b, o como también aquí la he señalado como ecuación número 1. Una vez de que nosotros tenemos definida el modelo de ecuación, nosotros lo que vamos a hacer es delimitar los puntos. En este caso, el año 2001
tiene coordenadas en X y el número de habitantes coordenadas en Y. Y asimismo nosotros creamos los pares ordenados. 2001 con 12.156.608 personas y el 2010 el punto B con 14.483.499 personas. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos dos puntos, nosotros podemos ya obtener una línea recta y esa función es la que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a aplicar la fórmula que hace un rato lo mencionamos, pero vamos a despejar la m, que en este caso la llamamos en matemáticas como pendiente. Y nos va a quedar de esta forma como ustedes están viendo en el recuadro verde. Una vez de que nosotros ya la despejamos, reemplazamos los valores, sabiendo que y en la coordenada del punto B es 14.483.499 personas y y en la coordenada A o en el punto A era 12.156.608 personas. Asimismo, X en el punto B es 2010 y X o la coordenada del punto A es 2001. Hacemos las restas y nos sale un valor de 258.543,44. Este valor de la pendiente, al ser positivo, sabemos que es una línea inclinada entre 0 y 90 grados. Cuando es negativa, tiene un rango entre 90 y 180 grados. Después lo que vamos a hacer es reemplazar un valor arbitrario. En este caso yo he cogido el punto A, ¿no verdad? Y lo he reemplazado en la ecuación y es igual a mx más b. Y como ustedes ven, y del punto A es 12 millones, ¿cierto? Y x del punto A es 2001. He reemplazado porque como ya tengo la pendiente que la calculé hace un rato, también la reemplazo en esta parte de aquí. Y después de realizar los cálculos, me sale que B, que es el punto que estoy buscando, es igual a menos 505.188.824,33. ¿Qué es el punto B? Es el punto de intersección con el eje de las ordenadas o eje de las Y. Una vez calculada la pendiente, que era M, y la intersección, que es el punto B, nosotros vamos a delimitar o ya vamos a definir la ecuación de esta función, ¿no es cierto? Entonces, en matemáticas, y es igual a f de x o f en función de x. Lo que hacemos es reemplazar y poner f de x en vez de y poner la fórmula m, que es pendiente, ¿no es cierto? Que ya la calculamos, 258.543,44 y el punto B que es 505.188.824,33. Y ahí nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. F de x es igual a 258.543.44x menos 505.188.824,33. La gráfica, que también nos pide, claramente nos indica que el punto B o la intersección ocurre en menos 505 millones y que los puntos A y B, que previamente ya los definió la tabla del censo, también están representados en la gráfica. Como último, nos pide que una vez determinada la función, que ya lo hicimos hace un rato, indica el límite de la población que se estima para el año 2050 y posteriormente lo comparamos con los datos expuestos en la tabla de crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales, que es esta de aquí que ustedes ven aquí abajo, ¿no? Esta es la tabla. Ahora bien, como nosotros ya tenemos la función de x, que la voy aquí a resaltar para que ustedes la vean, esta es la función de x, ¿cierto? Que ya hace un rato calculamos la pendiente, calculamos la intersección que es el punto B. Nosotros vamos a reemplazarle, porque como ya es una función, nosotros podemos reemplazar los valores. Y en este caso vamos a reemplazar, en vez de x, vamos a poner el valor de 2050, como nos pide que calculemos el año 2050 aquí, ¿cierto? Muy bien. Una vez de que realizamos las operaciones, multiplicamos el 258.000 por 2050 y hacemos las debidas restas, nos sale que la función o el número de habitantes para el año 2050, de acuerdo a esta función,
es de 24.825.227 personas. ¿Sí? Entonces, esta función lo que permite con estos dos puntos lineales, en matemáticas lo llamamos proyección o extrapolación con dos puntos, permite más o menos tener una línea de tendencia de cómo se va a comportar la población en el Ecuador para este año. Bien, como último, nos pide que reflexionemos y comentemos en un párrafo la relación entre los dos valores. ¿Cuál es el valor? Bueno, el que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Que es 24 millones con la función de nuestra recta que acordamos, y también que reflexionemos sobre el valor que hemos obtenido de los datos de la lectura anterior, ¿no es cierto? Que en este caso son 23.377.412. Al analizar estos dos parámetros, vemos que hay un desfase de 1.4 millones, ¿sí? Que en términos concretos equivale al 5.83%. ¿Sí? Este valor se puede justificar porque está dentro del rango de error que puede haber. Hay que tener en cuenta que estos números no son precisos, simplemente son proyecciones en base a dos datos que obtuvimos en 2001 y 2010. Pero es un dato muy cercano a la otra proyección que se tiene en otro estudio, por ejemplo, 23.3 millones. Si bien el resultado o desfase de 1.4 millones puede decirnos de que estamos mal en nuestro cálculo, al realizar una comparación con el porcentaje vemos que estamos dentro de los rangos. ¿Sí? De todos modos, ambos valores, como decimos en nuestro párrafo de reflexión, son valores similares y dan una idea del número de habitantes que tendremos en el Ecuador para el año 2050. En la actividad 5, presupuestada en nuestro cronograma para el miércoles 22 de julio, nosotros tendremos que leer sobre la satisfacción de las necesidades de los seres humanos y la felicidad. Y aquí nos explica sobre una pirámide que se llama la pirámide de Maslow. Básicamente, para entender esta pirámide, nosotros tenemos que comprender algo. Las cosas más básicas están en la base del triángulo y conforme van subiendo, se generan como más que necesidades, deseos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la parte de abajo, en fisiología, está la respiración y la alimentación, que es lo que a un humano lo mantiene vivo. Y en autorrealización, que si bien es algo que uno necesita, pero que no es debido a muerte, está la creatividad, la espontaneidad, la autosuperación, ¿sí? Y así vamos obteniendo una jerarquía de las necesidades, ¿sí? Es importante de que ustedes realicen toda la lectura de la pirámide de Maslow y entiendan cómo funciona esto. Dentro de la lectura, después de ver lo de Maslow, nosotros vamos a ver también las tendencias de la industria en acción total. Y ahí ustedes pueden ver que tenemos algunos tipos de industria. Por ejemplo, tenemos la tienda de alimentación, salud, seguros, inmobiliarios, gasolineras, muebles, inmuebles, etcétera. Estos tipos de negocios o industrias están clasificados en esta tabla por el cambio en la acción total que han tenido, es decir, cuánto han crecido o cuánto han decrecido. Y ahí al lado vemos también unos colores que nos van ayudando como a tipo de semáforo, donde lo verde nos indica que estas industrias han aumentado. Por otro lado, las que están en amarillo se dice que se han mantenido estables. Y por último, las que están en rojo nos indican que han decrecido. Una vez de que ustedes hayan leído y entendido lo que es la pirámide de Maslow y hayan comprendido este cuadro, nosotros vamos a realizar las actividades. Entonces, como ustedes pueden ver en la página, nos pide que después de analizar el cuadro anterior, lo que ya vimos hace un rato, y el comportamiento que han tenido las tres mejores industrias, las tres industrias intermedias y las tres peores industrias, vamos a completar el cuadro. Es decir, las industrias, yo acá he puesto mejores, intermedias y peores, y he puesto números del 1, 2, 3, porque en ese orden las encontré. En ese caso, tienda de alimentación con el 71%, salud con el 49% y bebidas alcohólicas con el 19%. Asimismo, las tres intermedias, cogí las de la mitad, no cogí las de más arriba, sino las tres de la mitad, son servicios inmobiliarios con el 1%, gasolineras con el menos 1%, muebles y electrodomésticos con otro 1% en decreción. Y las peores, pues cogí las tres peores, las tres últimas de la lista, que son fitness con el menos 28%, restaurants con el menos 31% y el retail, negocios de ropa, zapatos, bolsos,
con un menos 58%. ¿Qué más nos pide hacer? Bueno, nos dice que una vez de que hemos hecho esto aquí, vamos a ver el tipo de necesidad según Maslow. Entonces nos vamos a ir a la pirámide de la lectura y vamos a ver, ¿no es cierto?, a qué comprende tienda de alimentación. En este caso, tienda de alimentación comprende a fisiología porque estaba dentro del rango de alimentación. ¿Qué producto o servicio presta? Pues insumos para realizar comida o comida para servirse. Y por último, en la última parte de la tabla nos pide qué ofrece tu emprendimiento y cómo se llama. Bueno, en este caso ya se pide un poquito más de creatividad de cada uno de ustedes. Yo he puesto comercialización de productos de primera necesidad y le he puesto un nombre al emprendimiento que en este caso son Abarrotes Dianita. Algo súper sencillo, creativo, que se encuentra casi siempre en las tiendas, ¿no? Entonces, así vamos a ir llenando cada uno de los ejemplos que nosotros enseñamos en la pantalla. Si tienen alguna duda, el archivo, como les indico, está dentro de la descripción del video para que ustedes puedan guiarse y realizar las actividades. Bien, para terminar, para el jueves 23 de julio nosotros tendremos que elaborar el ensayo argumentativo. Para eso nosotros tendremos que leer la guía, ¿no es cierto?, en donde vamos a conocer qué es un ensayo argumentativo. ¿De dónde vamos a sacar la idea o el tema? Bueno, de las 5 lecturas anteriores, o también pueden buscar en su libro de lengua y literatura de primero, segundo, de tercero bachillerato, cualquier tema que les llame la atención. Más adelante nosotros también presentamos un ejemplo. El proceso de elaboración de un ensayo argumentativo, pues bueno, primero vamos a tener la planificación, que es escoger el tema, ¿sí? Vamos a consultar varias fuentes de textos publicados, como ya les dije hace un momento. Pueden ser de los libros de lengua y literatura o de otros libros que también ustedes pueden tener, como física. También hay bastante en biología. Temas que llaman la atención de donde ustedes pueden sacar información para hacer su ensayo, ¿sí? Después, ustedes al inicio del ensayo, debajo del título del tema, se puede incluir una frase célebre, que es una frase célebre, por lo general siempre se lo acredita a alguna persona que en la historia lo hizo y que recuerda en pocas letras o en pocas palabras algo súper retórico. En este caso, la felicidad humana, ponemos un ejemplo. Ser feliz no es un derecho solamente, también es de muchas maneras una obligación contraída con la vida. Lo ha hecho Bucay en el 2004. Es importante ver esta parte, Bucay 2004, porque es parte de citar o lo que ya conocemos como normas APA, que lo vamos a ver más adelante. Después de esto, usted va a escribir o va a defender su tesis del ensayo, ¿no es cierto? Entonces vamos a presentar algunos argumentos. ¿Qué son argumentos? Son ideas principales o ideas súper fuertes de un texto que hemos leído. Por ejemplo, si usted está leyendo sobre las fuentes de electricidad, usted tiene que defender que la electricidad es uno de los mejores inventos que ha tenido el hombre o los mejores descubrimientos que ha tenido el hombre y que ésta ha servido para el desarrollo de la industria. Esa es su tesis, eso es lo que usted va a ayudar. Pero también tenemos que buscar argumentos contrarios, antagónicos o contraargumentos que se conocen. Por ejemplo, la electricidad, si bien ha ayudado al desarrollo, también ha ayudado a que las grandes industrias crezcan y contaminen. Entonces, hay una parte contraria o algo malo dentro de ese descubrimiento. Entonces, ese es el contraargumento, ese es el argumento y siempre van a estar en conflicto, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que, aparte de hacer su ensayo defendiendo la tesis y asimismo haciéndole contras a la tesis, van a tener que citar de dónde sacaron esa información. Y aquí llegan las normas APA. Entonces, Bucay, J, se lo cita de la siguiente manera. Bucay se pone el apellido de la persona y la inicial del primer nombre, en este caso J. Después, a continuación, sigue entre paréntesis el año en donde fue publicado este tema. A continuación va el título de la publicación o título del libro de donde sacamos esta información. En este caso se llama El Camino de la Felicidad. En amarillo ustedes pueden ver que está el país o también se pone la ciudad en donde se publicó. En este caso lo han puesto al país que es de España. Y por último, siempre se cita el editorial, ¿sí? Esto en un caso de que nosotros citemos un libro. Para citar las normas APA, en el ejemplo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Nos habla de un libro completo y como les había indicado.
tenemos que poner los apellidos y una inicial, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, aquí está el autor López Nieves L, que es la inicial de su nombre. Después viene el año de publicación, 2005, ¿no es cierto? Después viene el título escrito en itálico. Bueno, eso no es importante por el momento. Vamos a hacerlo súper básico. El corazón de Voltaire, primera edición. El lugar de la publicación, en este caso es Bogotá, ¿cierto? Y por último, el editorial, en este caso el grupo editorial Norma. ¿Qué sucede cuando el libro es electrónico? Lo encontramos en internet. Bueno, en ese caso nosotros tenemos que poner el apellido o los apellidos con la inicial, asimismo como nos indicaban en el ejemplo anterior, el año de publicación, el título, ¿sí? Y usted va a poner la palabra recuperado de y a continuación la página o URL exacta, en este caso http dos puntos y empiezan a escribir toda la dirección de donde sacaron esa información. Si es que usted saca una publicación de revistas impresas o publicaciones periódicas, por ejemplo, suplementos de algún periódico o algo parecido, usted tiene que citarlo de la siguiente manera. El autor y la inicial, el año de publicación, ¿no es cierto? En este caso, Franzoni C, la inicial, y Eschelato G y Estefan P en el año 2012. En este caso son 3 autores, ¿no? Después viene el título del artículo, ¿no es cierto? Foreign Born Scientist Mobility Patterns for 16 Countries. Entonces, ese es el título. Y por último, el escribir los números sin identificar volumen, ejemplar o páginas, ¿no? Entonces, así es como citamos una publicación periódica. Si es que el artículo es de una revista electrónica, lo vamos a citar de la siguiente manera. Nombre, apellido, inicial de los autores, en este caso son 5 autores, el año de publicación, el título de la publicación, ¿sí? Y por último ponen el volumen y el número de páginas y el DOI. Si ustedes van a sacar la información de un periódico, ustedes van a poner los apellidos y la primera inicial, en este caso González J, día, mes y año de la publicación, 17 de septiembre de 2013, en ese orden, día, mes y año, el título del artículo, ¿sí? Y por último, el título del periódico y las páginas de donde saca la información. Si usted va a sacar la información de internet de una página, va a poner el nombre, va a poner el apellido y la inicial, ¿no es cierto? Si no registra la fecha de publicación, usted va a poner s.f. sin fecha, va a poner el nombre del artículo, ¿sí? Y va a poner recuperado de y el URL de la página de donde lo sacó. La redacción de tu ensayo argumentativo tiene que tener la facilidad o la finalidad de persuadir, es decir, insistir en el tema y tratar de convencer al lector, ¿sí? Redacta párrafos y oraciones de forma coherente con signos de puntuación, ¿no es cierto? Y normas de ortografía, evitando errores ortográficos. Utiliza apropiadamente los signos de puntuación y normas ortográficas en todo el texto. Deja fluir tus ideas en tu primer borrador. Esto siempre es importante, que hagan borradores y después los vuelvan a hacer. Y se recomienda que lo hagan de la siguiente manera. El tema, ¿no es cierto? La introducción de 1 a 2 párrafos. El desarrollo 3 párrafos. La conclusión 1 párrafo. Y las referencias, pues todas las que ustedes puedan obtener y que se explicó hace un momento. Por último, te recomendamos que hagas una revisión en busca de faltas ortográficas, que todo esté bien planteado. Y por último, la publicación, ¿no es cierto? Guárdalo en tu portafolio después de haberlo publicado con tu familia y posteriormente, pues, tus docentes lo leerán. Como parte informativa, quedan las partes del ensayo para que tú te puedas guiar de una mejor manera. Esperamos haberlos ayudado a realizar las actividades de esta semana 8, especialmente el ensayo. No se olviden, en la guía de actividades está un ejemplo de cómo pueden hacer su ensayo. Conmigo nos vemos hasta una próxima ocasión.